Hola niños, ¿cómo están? Yo muy contenta de volvernos a ver y de poder platicar de otra clase interesante como todas las que vemos. Como va a ser día de la primavera, por eso es que estoy disfrazada así, porque vamos a festejar la primavera que también es para darle gracias a Dios. Hoy vamos a hablar de un profeta que se llamaba Eliseo. Eliseo se dedicaba a trabajar en el campo y un día Dios le dijo a Elías que ungiera a Eliseo. Y Eliseo obedeció a Dios y dejó todo porque Dios era más importante. Elías ayudó a Eliseo y Eliseo ayudó a Elías. Y Eliseo aprendió muchas cosas de Elías porque él había hecho muchas cosas y había caminado mucho de la mano de Dios. Y así, cuando Elías se fue al cielo, pidió una oración especial antes de irse para que Dios bendijera a Eliseo 2 veces más que a él. Un día, Eliseo fue con una viuda que había perdido a su esposo y que dejó muchas deudas y querían llevarse a sus hijos. Entonces ella acudió para pedirle ayuda y él le dijo que no se preocupara, que si tenía aceite o algo que pudiera hacer para tener dinero. Ella le dijo que solo tenía una tina con aceite y él le dijo que fuera con todos sus vecinos a conseguir más tinas para poder poner aceite. Y entonces, cuando empezó a vaciar el aceite en las diferentes tinas, estas se fueron llenando, todas se llenaron. Y así fue como al venderlas pudo salvar a sus hijos. En otra ocasión, una familia invitó a Eliseo a compartir la mesa con ellos y además le prepararon una habitación para que él pudiera quedarse. Él se sentía muy contento porque tenía un lugar en donde descansar que además era para él. Y él oró a Dios para que bendijera en agradecimiento a esta familia. En otra ocasión, estaban haciendo una escuela y habían cortado algunos árboles para poder construir todo lo que iban a hacer. Sin embargo, a uno de los chicos se le cayó su hacha al agua y se hundió. Él estaba muy preocupado porque quería regresar el hacha que le habían prestado y fue con Eliseo. Y Eliseo hizo una oración y el hacha flotó y llegó a la superficie. Y así él pudo entregar el hacha, todo con la ayuda de Dios. Pero ahora les voy a platicar de la historia de Eliseo que a mí más me gusta y que a lo mejor muy pocos conocen. Había una niña que servía en una casa y era sirviente de una pareja. Uno de las personas que ahí vivían estaba enfermo y la niña, Dios la usó para hablar con ella y que ella les dijera que Eliseo podía curar a Naam. Esta persona se llamaba Naam. Y así es como ella le platicó de Eliseo. Y la historia inicia cuando la esposa de Naam y él ponen a su servicio a la niña israelita. Ellos eran sirios y él era comandante del ejército sirio. Por eso cuando capturaron a esta niña la pusieron bajo su servicio. Ellos no conocían de Dios porque ellos no tenían esa creencia. Sin embargo, la niña, siendo tan pequeña, les habló de Dios y de lo grande que Él era. Y así les dijo que fueran con Eliseo. Naam tenía una enfermedad muy grave en aquel tiempo que se llamaba lepra. La lepra hace que se te caigan pedazos de la piel y por eso quería sanarse. Y al escuchar a la niña hablar de Eliseo, él quiso acercarse a él para curarse. Pero aquí lo que más me sorprende a mí es que una niña pequeña fue la que le habló de Dios a ellos. Si ella no les hubiera dicho de Dios y de Eliseo, ellos no hubieran ido para pedirle que los curara. Y entonces, él fue a ver a Eliseo, pero Eliseo ni siquiera salió. Solamente le mandó decir que fuera a lavarse al río 7 veces. Él se enojó mucho porque dijo que él era muy importante y que ni siquiera le había hecho caso. Y que además como iba a lavarse en un río sucio y algo tan importante para él, debía de ser por alguien que fuera importante también. Y eso le dijo al que servía a Eliseo, que no estaba de acuerdo. Sin embargo, él le volvió a decir que hiciera lo que Eliseo había dicho. Y así, enojado y refunfuñando, fue al río y hizo lo que le dijeron. Y se enjuagó 1, 2, 3, no pasaba nada. 4, 5 y no pasaba nada. Él se estaba desesperando, pero cuando después de 6 y 7 veces lo hizo, vio cómo milagrosamente se quitó toda la enfermedad, como Eliseo le había dicho. Y él estaba muy contento, así que regresó donde estaba Eliseo y le dijo: hoy sí creo en tu Dios es el único Dios verdadero, y yo voy a avisarle a todos lo que hizo para mí.
Dios había sanado a Naam porque Eliseo se lo había pedido. Y ahora, niños, vamos a platicar de lo que yo aprendí en esta lección y de algo que a lo mejor no sabías. Yo la verdad no me recordaba la historia donde una niña podía hacer todo esto y hablar en el nombre de Dios. A mí me encantó la historia porque Naam era una persona muy importante. Ella solo ayudaba en la casa. Imagínense que alguien que tiene un puesto grande, la persona que le habla de Dios es una persona que realmente no tiene a lo mejor muchos conocimientos en otras cosas. Pero así es como Dios nos usa, y no solamente a nosotros. Recuerden que en la Biblia Dios usó a Samuel y a David, que también eran niños. Cuando nosotros estamos enfermos, podemos preguntarle a un médico qué tenemos. Si se descompone nuestro carro, tal vez necesitamos un mecánico. Y si queremos aprender algo nuevo, pues tal vez tenemos que buscar un maestro. Pero es importante recordar que el que lo sabe todo y al que siempre podemos recurrir, no importa para qué, es Dios. Es por eso que el que la niña haya sido la que hablara de Dios es importante, porque nos recuerda que aunque nosotros somos pequeños, podemos todo el tiempo hablar con las personas de lo grande y de los milagros que hace Dios en la vida de cada uno de nosotros, porque siempre nos ayuda y sabemos que siempre está ahí. Otra cosa que aprendí es que siempre debemos obedecer a Dios. Imagínense cómo se sentiría a lo mejor el artista más famoso de que le dijeran que fuera a lavarse en un río sucio. Pues no se te antojaría, ¿verdad? No es lo mismo ir a un lugar donde está limpio el agua que a un lugar donde pues hay basura y está sucio. Y entonces por eso Naam no quería lavarse en el río. Sin embargo, obedeció lo que le dijo Eliseo que hiciera. Y a Eliseo Dios fue el que le dijo lo que debía hacer. Entonces debemos obedecer a Dios. A veces no entendemos por qué nos dice o por qué debemos hacer ciertas cosas, pero siempre debemos obedecer lo que Él dice. Y en aquel tiempo, la lepra era algo muy grave, porque además era muy contagiosa, como ahora está el coronavirus, donde si nos acercamos a otras personas nos contagiamos. Por eso antes quien tenía lepra no podía acercarse a nadie y se quedaba aislado. Y esto representa en la Biblia cómo el pecado nos aparta de las demás personas y sobre todo de Dios. Sin embargo, también nos recuerda que nosotros por nosotros mismos no podemos hacer nada para limpiar nuestros pecados, porque Dios mandó a su Hijo, que es el único que nos limpia, y ya no necesitamos hacer otra cosa. Dios quitó nuestros pecados por medio de su Hijo Jesús. Bueno, vamos a retomar las 5 cosas. La primera es que Dios nos usa siempre, aunque nosotros creamos que no somos grandes o importantes. La segunda es que debemos decirle a todas las personas dónde pueden encontrar ayuda, y esto es en Dios. También a veces Dios usa cosas malas para lograr buenos propósitos en nosotros. Además, debemos recordar que hay que obedecer a Dios en cosas que a veces nos parecen simples. Y recordar siempre que solo Dios puede sanarnos y limpiarnos. ¿Qué tal, niños? Espero que les haya gustado esta clase. La verdad, a mí me encantó saber que los niños también pueden ser alguien importante para llevar el mensaje de Dios. ¡Bonito día! ¡Adiós! Hola niños, ¿cómo están? Soy Mayan y hoy vamos a hacer una mariposa por medio. Necesitamos un resistol, un papel, un lápiz y círculos, limpiapipas, tijeras y 4 hojas del color que ustedes gusten y unos ojitos. Primer paso. Marcamos el ancho del tubo y lo recortamos. Así es como queda. Ahora lo pegamos en el tubo. Marcamos alas en otra hoja y las recortamos. Hacemos nuestros círculos en la hoja y ahora
recortamos y pegamos los pequeños. Y le ponemos el tubo a nuestras alas. Y los círculos los pegamos a los lados. Así queda. Ahora enrollamos el limpiapipas con un lápiz Ahora le ponemos los ojos y con un marcador terminamos el resto de la. Y así nos queda. Recuerden, ustedes pueden hacer muchos insectos más como este. Adiós, los quiero, bye.